la Corte Suprema y una seguidilla de fallos adversos a los intereses del gobierno. ¿Está la Corte politizada? Estamos con nuestro móvil para tratar este tema. Muy buenas tardes, Carla Ricciotti. Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, para tratar este tema y después de los dichos del ministro de Justicia, de Germán Garabano, que dijo que con algunos fallos la Corte parece de oposición. Bueno, pero al mismo tiempo dijo no hay que leer los fallos de la Corte como afines o no afines al gobierno, para tratar de entender un poco todo esto y en qué sintonía va actuando la Corte Suprema con estos fallos, que no son afines al gobierno, pero que en definitiva, como dijo Garabano, da definiciones o marca una pauta que tiene que seguirse independientemente del gobierno que continúe o no. Sí, en los últimos tiempos hemos visto y tenemos ya actuando algunas consecuencias, fallos de la Corte que desde mi punto de vista tienen un notorio contenido político. Y sin duda la Corte los ha dictado movida por motivaciones políticas. Me parece que el caso más evidente de esto es la medida cautelar que dictó hace unos días la Corte para frenar la rebaja en el IVA a los alimentos de la canasta básica y una reducción en el impuesto a las ganancias. Claro, exactamente, pero yo diría que ahí está muy clara la motivación política de la Corte por dos circunstancias. Una, por la celeridad con la que la Corte actuó. En 40 días resolvió esto, cuando lo normal es que a la Corte todo le lleve años, y esto lo resolvió en 40 días. Y en segundo lugar, la inadecuada fundamentación de la decisión. En términos jurídicos, los fundamentos de la decisión son extremadamente pobres. Y muy por el contrario, lo que está muy bien fundado en términos jurídicos es el voto en disidencia del presidente, de Carlos Rosenkrantz. Allí yo no tengo dudas de que la Corte actuó movida por motivaciones políticas. Posiblemente lo mismo haya ocurrido con este fallo más reciente, por el que la Corte anuló o declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Justicia, y como consecuencia de ello va a haber que pagar indemnizaciones muchísimo más abultadas a quienes sufrieron el exilio en la época del proceso militar. En fin, hay otros ejemplos, y me parece que lo que la Corte está haciendo es enviando ciertas señales al gobierno, pero no solo al actual, sino al próximo. Quien quiera que sea el próximo presidente, la Corte está enviando señales que dicen: acá estamos, no se olviden de nosotros también somos un poder del Estado, nosotros también jugamos en esto. Y me parece que esto es lo que está haciendo la Corte, y está haciendo mal, porque la Corte no debería actuar movida por motivaciones políticas, sino exclusivamente jurídicas. Luciana, el diputado Tonelli te está escuchando. Muchas gracias, Pablo Tonelli. Bueno, un abogado constitucionalista, experto en estos temas. Ahora, hay quienes sostienen una lectura contraria, que los fallos en disidencia de Carlos Rosenkrantz son fallos políticos que benefician al gobierno. ¿Cuál es su opinión? Desde el punto de vista mi opinión es que desde el punto de vista estrictamente jurídico, y me refiero particularmente al caso del IVA y de ganancias, el voto de Carlos Rosenkrantz es impecable. Yo le doy un ejemplo. De acuerdo con, como lo explica claramente Rosenkrantz, lo que las provincias tienen garantizado, de acuerdo con la ley de coparticipación federal, es que el porcentaje de la coparticipación federal que les corresponde no sea reducido. Es decir, si a una provincia le corresponde recibir el 5% de la coparticipación federal, ese 5% no puede ser reducido, y ese es el porcentaje que hay que coparticiparle día por día, como se hace con la coparticipación. Ahora, esto no significa que la provincia tenga garantizado un determinado nivel de coparticipación en términos nominales, en términos monetarios. Porque entonces, tal como lo dice el voto de Rosenkrantz, el gobierno nunca podría producir una rebaja de impuestos. El gobierno nunca podría reducir o la alícuota del IVA o la alícuota del impuesto a las ganancias, porque eso afectaría a la recaudación de las provincias. Imagínense ustedes que al país le vaya muy bien económicamente en los próximos años, se recaude mucho y el gobierno diga: bueno, es hora de reducir el impuesto a las ganancias, para que los argentinos paguen menos impuestos y haya más dinero disponible para las inversiones y el consumo.
de acuerdo con el voto de esa mayoría circunstancial de la Corte, no podrían hacerlo. El gobierno Ahora, no podría hacer eso porque estaría afectando la recaudación de las provincias. Es un disparate. Hay otra lectura en términos constitucionales que dice que la potestad de bajar, extender el alcance de un impuesto, bajar ese impuesto, crear nuevos impuestos, es una potestad de poder legislativo, que en realidad toda la discusión que se ha dado en la Corte no es sobre federalismo, sino que debiera ser sobre la injerencia del Poder Ejecutivo, una puja de poderes del Poder Ejecutivo invadiendo las potestades del Poder Legislativo. ¿Cómo lo ve usted? No, el tema es cierto que quien tiene la facultad de establecer impuestos y de fijar las alícuotas de esos impuestos es el Congreso, esto es cierto. Pero también el Congreso, lo que suele hacer, el Congreso argentino y todos los congresos del mundo occidental, es delegar en el Poder Ejecutivo la atribución de reducir o aumentar las alícuotas de los impuestos de acuerdo con las circunstancias de la economía. Entonces, el Poder Ejecutivo en la Argentina tiene delegada por el Congreso la facultad, la atribución para reducir o aumentar el porcentaje o la alícuota que se paga por el IVA y lo mismo del impuesto a las ganancias. En ejercicio de esa atribución es que el Poder Ejecutivo redujo a cero el IVA para unos alimentos de la canasta básica y redujo para determinadas situaciones y determinados contribuyentes la alícuota del impuesto a las ganancias. Pero lo ha hecho en ejercicio de una facultad delegada por el gobierno, por el Congreso. Ahora, y la Pablo, Corte niega esto. Ahora, Pablo, lo más efectivo hubiera sido mandar ese proyecto de rebaja del IVA, de rebaja de ganancias al Congreso para evitar esta situación de presión de los gobernadores. Posiblemente, lo que pasa es que a veces para actuar con celeridad y para que las decisiones del gobierno tengan efecto inmediato, no es tan fácil esperar a la sanción de un proyecto de ley. De todas maneras, hay que tener presente que aquí en el Congreso hay más de 130 proyectos de ley destinados a reducir el IVA a los alimentos de la canasta más elemental y más básica. Y de esos más de 130 proyectos, la gran mayoría son del bloque del Frente para la Victoria, lo que ahora es el Frente de Todos. Pero yo insisto, el Poder Ejecutivo cuenta con una delegación que le ha hecho el Congreso para establecer la alícuota de esos impuestos y en ejercicio de esa atribución actuó el Poder Ejecutivo. El único fundamento que tiene la decisión de la mayoría de la Corte de anular los decretos es que eso reduce la recaudación de las provincias. Y sí, eso es cierto, reduce la recaudación de las provincias, pero eso no quiere decir que la decisión carezca de los adecuados fundamentos jurídicos. Ahora, Pablo, esta mayoría ha quedado constituida por un juez que fue nombrado a partir del decreto del presidente Mauricio Macri, ni bien asumió, que es Rosati, ¿no? De alguna manera la estrategia política en términos judiciales del gobierno resultó poco efectiva porque, bueno, esta mayoría que se constituye no ha beneficiado en distintos posicionamientos, en distintos casos al gobierno. En realidad el gobierno no tiene respecto de la Corte o del Poder Judicial una estrategia o un plan o nada que se le parezca. El único plan que tiene el gobierno respecto del Poder Judicial es respetar su independencia y su autonomía para que tanto la Corte Suprema como los demás tribunales actúen con la libertad y con la independencia que la Constitución les garantiza. En todo caso, lo que podemos tener es alguna decepción respecto del modo en el que algunos de los jueces han votado en estos casos tan emblemáticos. Pero más allá de nuestra opinión, está clarísimo, y esto es muy importante destacarlo, que no hay la más mínima posibilidad de desconocer las decisiones de la Corte. Las decisiones de la Corte van a ser acatadas, respetadas y cumplidas, porque esto es lo que corresponde, más allá de que nuestra opinión no coincida con la de la mayoría de la Corte. Finalmente, Pablo, el candidato presidencial Alberto Fernández hace un tiempo planteaba que de ganar había que debían revisarse los fallos de jueces federales en causas que involucraban a dirigentes del kirchnerismo. Sostener que los fallos de la Corte son políticos y están sesgados, ¿no se parece de alguna manera al juicio de valor que hacía el candidato Alberto Fernández?
No, de ninguna manera, porque nosotros no estamos proponiendo ni desconocer los fallos, ni revisarlos, ni nada que se le parezca. Simplemente, en ejercicio de la libertad de expresión que todos tenemos, decimos que no estamos de acuerdo con los fallos de la Corte. Pero lo acabo de decir antes y lo reitero, los fallos de la Corte, este gobierno los respeta, los acata y los cumple. Pero más no allá solo de que dijo nos que no está de parezcan acuerdo, acertados o sino... desacertados. Pero Pablo no solo dijo que no está de acuerdo con el fallo, que podía Sí. ser una opinión jurídica, dijo además que estaban politizados. ¿Están beneficiando a la Yo entiendo que en oposición? algunos casos... No. Que estén politizados no quiere decir ni que beneficien a la oposición, ni que perjudiquen al gobierno, ni nada. En este caso particular, yo lo que digo es que este fallo politizado de la Corte referido al impuesto al valor agregado y a las ganancias, lo que perjudica es al Estado, no al gobierno, ni al gobierno de un presidente o al gobierno de otro. Perjudica al Estado, porque los fondos que se afectan mediante esa decisión son fondos del Estado, que están contemplados en el presupuesto. Y eso va a afectar al Estado, ya sea que el próximo presidente sea Mauricio Macri, como personalmente deseo, o sea Alberto Fernández. Igualmente afectado va a estar cualquiera que sea el presidente. Muchísimas gracias, Pablo Tonelli, por estas precisiones. Gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Ustedes, que sigan muy bien.